La vida es puro teatro, decía la canción. Estamos interpretando, estamos haciendo un papel, nos quitamos una máscara, nos ponemos otra. Hoy tenemos con nosotros un invitado que nos va a ilustrar mucho sobre este asunto, a ver si es verdad que la vida es un teatro, es una actuación. Tenemos a nosotros con Sergio Baños. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido a Más allá de la ciencia, el programa que cada jueves os habla del crecimiento personal, del mundo holístico y de las terapias alternativas. Como cada jueves a las 7 de la tarde, Más allá de la ciencia, tu programa del mundo holístico. A los cuadros técnicos tenemos aquí a Nuria y Albert Lozano. Buenas tardes, con algunos problemillas técnicos. Aquí quien les habla, Alberto Lozano, y con un invitado de honor hoy que nos va a hablar sobre el teatro como herramienta terapéutica, como técnica de desarrollo personal, de autorrealización, diría yo, más que de desarrollo, de autorrealización, del encontrarse a sí mismo, el conocerse a fondo y poder despejar las incógnitas sobre la personalidad, sobre la identidad de uno mismo. Sergio Baños es, ¿cómo te etiquetarías tú? Coach de teatro, coach teatral. Sí, se puede decir que soy un facilitador de técnicas teatrales que se pueden aplicar en cualquier ámbito terapéutico. Es decir, que te puede servir incluso para no solamente grupal, sino para una sesión de terapia individual, para movilizar las emociones. Es decir, son técnicas que utiliza un actor, básicamente, ¿no? Y un facilitador. Facilitador, o sea, que pones fácil la faena a los demás. Seguramente hay mucha gente que le sorprende que enfoquemos o que hablemos del teatro como una terapia, ¿no? Yo creo que es algo novedoso para muchísimas personas, sí. Porque estamos acostumbrados quizá a entender la terapia como un recibir algo, como un concierto de cuencos, un masaje, el reiki, una imposición de manos, pero no la terapia, que es más dar que recibir, creo, ¿eh? Es algo que aporto yo en esta conversación. ¿Desde cuándo Sergio Baños tiene esta inquietud del teatro? Pues mira, yo creo que la tengo desde pequeñito. Yo creo que ya es una inquietud que tenía que ver o tiene que ver con mostrarme, con buscar encontrarme quién soy, con intentar estar de la forma, aunque es una palabra que a lo mejor suena mucho ahora, pero no, con la autenticidad, ¿no? Con intentar ser yo, ¿no? Esa búsqueda que yo creo que en la que estamos todos, en las que justamente hablábamos hace un momento, en la que hay infinidad de posibilidades ahora terapéuticas. Y a mí el teatro yo creo que me llega de pequeño. Tengo mucha familia que se han dedicado al teatro, a la pintura, a la música. Y el teatro me llega de esa manera, jugando en casa. Recuerdo mi primer taller de teatro en la escuela. Y yo creo que la primera vez que ya dije me quiero dedicar a esto fue en un centro en la universidad, en su momento se llamaba CAT, el Centro Andaluz de Teatro. Yo veraneaba cada año en Andalucía, en Sevilla en concreto, y un primo hermano que es actor me llevó a la escuela y me recordó un poco a esa serie Fama, ¿no? En la que todo el mundo estaba deambuleando, gente disfrazada. Me sorprendió mucho la alegría y la vida que había en esa escuela, y en ese momento, creo que tendría 12, 13 años, decidí que me quería dedicar al teatro, y así fue. Luego me apunté a una escuela de teatro. ¿Te fue fácil decidirte por tu afición? No para todo el mundo ha sido sencillo, ¿no? Sobre todo en el mundo del arte hemos visto muchas limitaciones por parte de las familias, de la gente del alrededor, de amigos, de profesores, ¿no? Siempre está la inquietud, ¿eh? Yo recuerdo en mi casa, mi padre me animaba y mi madre era la que, de alguna manera, pues me decía, esto no tiene futuro. Con esto no te vas a ganar la vida. No te vas a ganar la vida, ¿no? Algo de provecho. No iba muy equivocada, porque seguimos luchando para llevar el teatro a las personas que están interesadas.
Pero al final sí, yo creo que en mi casa se respiraba, se veía ya que yo tenía ganas de actuar, ¿no? Y de ser visto y sobre todo de disfrutar en un escenario, ¿no? Y el primer camino fue apuntarme a una escuela de teatro en Barcelona, una escuela privada, porque mis notas no daban como para entrar en el Instituto del Teatro. Y entonces me ofrecieron, de hecho me recomendaron una escuela que se abría en Barcelona, que parece ser que en su momento estaba, cuando a mí me llegó eran profesores muy reconocidos, y me apunté y estuve ahí estudiando 4 años. Uh-huh. Y muy bien, porque justamente los profesores que yo tuve en esa escuela de teatro de Barcelona, muchos de ellos venían de la escuela gestáltica, que al final es la terapia que yo utilizo, ¿no? De la Gestalt. Y entonces, más que una escuela de teatro, que también lo era una escuela que enseñaba a amar el teatro, a la pedagogía, a escucharte, a sentirte, a hacer terapia. También muchos de nosotros tuvimos que ir a terapia muy jóvenes, porque realmente el teatro de por sí es muy terapéutico. Ajá. El mundo de la Gestalt hablaremos sobre él profundamente, porque es la primera vez en el programa que tratamos esta disciplina, o esta filosofía, o este enfoque terapéutico, pero la verdad es que tiene una ramificación enorme y sobre todo de aplicaciones múltiples, ¿no? en el mundo holístico. ¿Siempre te has dedicado al mundo del teatro, Sergio? Bueno, yo como todo buen actor pasé por muchísimos oficios para poderme pagar la carrera, pero siempre yo tuve la necesidad como de llevar el teatro a las personas. Había como una necesidad de, oye, que esto es bueno, que esto sirve. Y solo se puede decir que al salir de la escuela ya empecé a hacer pequeños talleres de teatro, sin ningún enfoque terapéutico, simplemente desde la improvisación, desde el juego. Empecé a hacer talleres en un local muy chiquitito en Gracia, y bueno, ahí vi como la gente iba mejorando, sobre todo el hecho de compartir en grupo me parecía muy saludable, porque el hecho de al final el teatro tiene esta parte en la cual tienes que enseñar lo que estás haciendo, necesitas un público, el actor necesita a alguien que lo vea, y en ese momento eran los compañeros, eran grupos pequeñitos, pero cuando tú estabas actuando con los participantes, había compañeros que los miraban y había un feedback y había el famoso trabajo del espejo, ¿no? Uno se ve reflejado un poco en el drama del otro, y eso alimentaba que la gente empezaba a encontrar herramientas, y ahí vi que una buena posibilidad podía ser hacer Gestalt, porque yo había vivido de ahí como actor, y entonces fue cuando me apunté en una escuela de terapia Gestalt para formarme como terapeuta, sin ninguna intención de acabar siendo terapeuta gestáltico, sino simplemente un actor que quería conocerse más, que veía que era una herramienta muy buena y que la Gestalt era un buen apoyo, un buen enfoque para poder sostener lo que pasaba en el escenario. Muy bien. Esto nos lleva hacia la psicología. El teatro tiene mucho de psicología, ajá, de tratamiento psicológico, de análisis, de autoanálisis, sobre todo, ¿no? Cuando la persona se pone un disfraz, aunque sea metafóricamente, sí, está conectando con algo suyo interno, con cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, ¿sí? ¿Cómo dirías tú que se lleva un trabajo terapéutico en una formación de teatro o en una sesión? No sé cómo la... Yo creo que es básico, como muy importante de entrada. Hay una parte lúdica importante, es decir, la persona se tiene que soltar, tiene que dejar fuera. No hay tanto trabajo con el yo, sino más hay un trabajo grupal de cohesión, de que la gente se suelte, se sienta cómoda, se sienta tranquila. Este es el inicio de todos los grupos. Se hacen muchas dinámicas de juego, de improvisación, incluso muchas dinámicas corporales para que la persona relaje el cuerpo, de respiración. Utilizamos muchas técnicas incluso de mindfulness para que la persona se pueda concentrar, pueda respirar, tomar, porque al final el teatro vive del aquí y ahora, vive del momento. El teatro es efímero. Una escena en un taller de teatro como terapia pasa rápido, claro. y si la vuelves a hacer sale totalmente distinta, porque la experiencia claro. es otra, ¿no? Entonces al final siempre es intentar que el grupo esté cómodo, que se sienta bien, que se vaya relajando, que vaya encontrando una rutina dentro de estos talleres, y luego ya empezamos con todo lo que es trabajo ya actoral, es decir, ya trabajamos como actores. No el objetivo
es tener el éxito que quiere todo actor, ni son los años de carrera que se toma un actor, pero sí intentamos que al final la persona sepa cómo trabaja un actor, con toda la coherencia, la autenticidad, la responsabilidad que un actor toma cuando toma un papel, ¿no? Entonces trabajamos con texto, podemos trabajar de una forma simbólica con fotografías, se puede trabajar incluso con una poesía, con vestuario, muy importante. El momento del vestuario es un momento muy mágico, porque de pronto la persona siente y nota que es otra persona, la búsqueda de ese vestuario, es decir, que la voz, el trabajo corporal, todo eso hace que en este proceso que dura un año, la persona luego ya tenga ganas y tenga alegría por mostrar eso, ¿no? Y al final acaba mostrando un público cercano, un público conocido, que acaba siendo gente muy cercana al participante, al actor o la actriz, pero hay esa necesidad de regalar lo que esa persona ha estado haciendo durante un año, en forma de performance, en forma de pequeñas escenas, y se acaba creando un espacio teatral. Y la terapia va quedando un poco atrás, ¿no? Para tomar todo el yo y toda la escenificación el actor, ¿no? El actor cambia cuando se sube al escenario. Y vemos los cambios. Me imagino que desde que empieza un alumno hasta que acaba hay una transformación de 360 grados. Claro, sí. es brutal las cosas que van pasando. Realmente incluso el teatro tiene un poder. Me voy un poco más al tema del actor artístico, ¿no? El de carrera, el que se tira años estudiando para ser actor. Hay formaciones actorales que incluso los cambios son drásticos, ¿no? Porque hay un movimiento interno muy importante, ¿no? En estos espacios intentamos que el movimiento sea más tranquilo, más lento, porque no hay un objetivo final, sino simplemente es un camino a recorrer, ¿no? Entonces la persona va notando cambios en su día a día, nota sobre todo al nivel corporal que se siente más presente, que respira mejor, siente que tiene menos dificultad para según qué tareas tenía antes, por ejemplo, poner límites en su vida, o simplemente sociabilizarse más, improvisar más en su vida. A veces hay personas que necesitamos, yo me incluyo, ¿no? Improvisar un poquito más, tenemos una estructura más marcada, y el teatro a mí, por ejemplo, me sirvió mucho para improvisar, para ver que a veces la vida no va por el sendero que queremos, y el teatro es un buen lugar porque enseguida tienes que estar actuando algo diferente. Te ayuda a ser espontáneo. Claro, y eso te conecta mucho con lo auténtico, porque al final la espontaneidad es única y personal de cada uno, ¿no? Al final el teatro lo que nos permite es ver la humanidad de cada persona y lo maravilloso de cada humanidad, ¿no? Ver cómo hay 15, 20 personas encima de un escenario y cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y todo tiene cabida en el teatro. Al final el teatro no distingue por color, raza, religión, formas de expresión. Lo único que sí pedimos en los talleres es que nos cuidemos, que haya un cuidado tanto físico como verbal, pero todo lo demás, vale. Cuidado, ¿te refieres a respeto? Sí. Respeto físico, porque sí que al principio, pues bueno, pues hay unas ganas, ¿no? Entonces, simplemente que nos cuidemos, que haya un respeto que haya un respeto grupal, ¿no? Que seamos puntuales, que intentemos que las cosas que pasan en el grupo se queden en el grupo, ¿no? Al final es importante que haya como una actitud de respeto, porque el teatro es un lugar muy respetuoso. Al final esta frase de que el teatro, qué bien haces teatro, o el teatro es mentira, se convierte en que el teatro es verdad y nos muestra nuestra verdad. Quizá luego es más real que sí, tienes una realidad, exacto, ¿no? Sí. Es una línea muy delgada. El teatro tiene esta parte de locura maravillosa, claro, que a veces no sabes si estás actuando, si eres tú, si es un personaje. Lo que explicas al final del recorrido, en la persona emerge su autenticidad, su esencia, con un comportamiento espontáneo y genuino, que seguro que es así. Sí. Eso quiere decir que ese teatro que ha aprendido la persona, lo que ha hecho ha sido sustituir al auténtico teatro que había anterior, ¿no? Exacto, a nuestra vida diaria, que es claro, la que nos disfraza, la que nos enmascara. Claro, al final las personas que vienen a los grupos de los talleres que yo hago, los cursos, las formaciones, todos tienen un poco el deseo de actuar para cambiar algo en su vida, ¿no? Lo disfrazamos de mil maneras, pero todos queremos cambiar algo. Entonces es el famoso personaje vital, ¿no? El personaje con el que nacemos, nos desarrollamos, crecemos, y hay un momento que, bueno, ese personaje vital, por lo que sea, ya no es tan agradable. No es cuestión de tirarlo a la basura, porque es un personaje querido y que tiene que estar ahí, pero sí que damos la oportunidad de que aparezcan otros personajes, ¿no? Y entonces la persona se siente muy, muy tranquila y muy contenta. Muchas veces, evidentemente hay procesos también en el que el dolor y la tristeza es teatro, al fin y al cabo, ¿no? El teatro, la máscara del drama y la alegría, ¿no?
pero si la persona ve que hay cambios poco a poco, paulatinamente, se van dando esos cambios y va floreciendo ese personaje necesitado, esencial, que otro tipo de terapeutas trabajan de distinta manera, y el teatro tiene una facilidad mágica que permite que aflore ese personaje que todos necesitamos en algún momento en nuestra vida, ¿no? De trabajar personajes más fuertes, personajes tiernos, personajes que ponen límites, y entonces ir dejando un poco atrás a ese personaje vital que nos incomoda para dejar salida a ese personaje, digamos, de la dramaturgia, ¿no? Que a veces puede ser un Shakespeare, o puede ser un Brecht, o puede ser personajes sacados de textos clásicos y tiramos de ahí muchas veces, porque lo que necesitamos es hacer un Hamlet, un Rey Lear, ¿no? Entonces, desde ahí intentamos eso, ¿no? Que la persona encuentre cuál es el personaje que necesita actuar en ese momento de su vida. Y ese es todo el proceso, ¿no? Se me ocurren muchísimas cosas alrededor de esto que estás diciendo del teatro. ¿Crees que hay un personaje para cada persona? Quiero decir que tenemos más afinidad con según qué personajes, o podemos interpretar lo que se nos ponga por delante. Yo vengo del teatro, al haber estudiado como actor, vengo de este teatro que siempre busca el vaciarse de sí mismo, ¿no? Todo actor necesita, al fin y al cabo, dejar atrás muchísimas cosas, por eso el trabajo es tan largo, tan arduo, y no todo el mundo llega a poder salir delante de una cámara o un escenario, porque necesitas dejar muchas cosas atrás. No es fácil salir a un escenario y que un actor o una actriz desarrollen un personaje maquiavélico o duro, o incluso muy dolorosos, ¿no? Socialmente mal vistos, pero necesitan vaciarse, ¿no? Me viene a la cabeza un actor sublime que es Javier Bardem, ¿no? Nadie diría los personajes que ha llegado a hacer, y son actores que han bebido de esta psicología de la Gestalt, están en escuelas como Juan Carlos Corazza en Madrid, que reconocen la Gestalt como una vía muy importante, pero no dejan el teatro clásico de lado, ¿no? Es como esta conjunción entre la terapia y el teatro, y al final yo creo que es importante eso, ¿no? Como que el actor tiene que encontrar muchas vías, y al final yo creo que todos los personajes son muy arquetípicos, ¿no? Al final acabamos encontrando nuestro propio personaje, y que cada persona tiene un personaje vital a trabajar. Yo creo que al final todos tendríamos que pasar por diferentes personajes para ir creciendo, ¿no? Sería un poco este trabajo enneagrámico, ¿no? Que al final el actor también bebe de ahí, del trabajo del enneagrama, ¿no? Pero esto digamos que sería un segundo año. Claro, no, habría que transitar por todos los pecados capitales. Exacto, para llegar a la virtud, ¿no? Exacto. Llegar a poder elegir el camino que quiere uno mismo. Claro, lo que pasa es que sí que hay personajes que se ven muy claramente, ¿no? Que hay personas que tienen que transitar la ternura y hay personas que tienen que transitar la fuerza. Entonces hay personajes muy arquetípicos que funcionan. Ahí es cuando ya empezamos con el tema texto. ¿Eso lo intuyes tú durante el curso? Hay mucho de intuición. Yo también vengo de un teatro muy intuitivo, muy social también. Leí mucho a Augusto Boal, con lo cual es un teatro mucho de la improvisación, de la intuición, de beber mucho de lo que está pasando a nivel social. Y yo creo que al final el instinto, que es algo que estamos de alguna manera perdiendo socialmente, yo creo que el teatro nos permite volver a ese instinto. Y bueno, yo creo que hay gente que tiene una facilidad para los negocios, y yo tengo gente en el escenario y surgen cosas, pasan cosas, el instinto, muchas veces me hablan que el camino es ese. Entonces a lo mejor tienen que abandonar un texto y simplemente estar en el escenario, respirar lo que les está pasando, olvidarse del texto, olvidarse de todo, y vivir lo que le está pasando delante del otro actor, ¿no? Uh-huh. Y simplemente a veces necesitan un gesto, un abrazo, una respiración, un sonido, y hace que aflore algo que para la persona es casi más importante que un texto. Al final todo el teatro yo creo que tiene una parte muy instintiva, siempre diferenciándolo del teatro, digamos, artístico, ¿no? El artístico siempre hay un director que dirige, el actor hace, ¿no? Desempeña y fuera. Exacto. Uh-huh. También es importante en los talleres, yo siempre digo que es una invitación, pero al final acaba siendo algo que es positivo para todos, que yo dirijo y los actores actúan. Porque creo que es importante, se generan dos roles en el que el actor se puede estar totalmente libre de autodirigirse, ¿no? Entonces tomo yo ese rol como director y el actor tiene toda la libertad para hacer lo que quiera en el escenario, no tiene que estar pensando si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si me gusta o no me gusta. Y creo que es importante que se generen esos roles. Que tenga también una parte de autoridad en su propio autoaprendizaje. Uh-huh. Uh-huh. El enfoque gestáltico me imagino que os ayuda
a despojaros de algunos elementos como el apego, el ego, que es el que domina muchas veces nuestro comportamiento. ¿Este trabajo es costoso, es duro durante la enseñanza? La parte terapéutica es la más, digamos, cuando salimos de la parte más lúdica, más de dinamización, de cohesión de grupo, empieza ya lo terapéutico. Ahí empieza un poco más el trabajo arduo y difícil. De picar piedra. Porque a nadie nos gustan que nos digan aquello que ya sabemos que nos está pasando, pero que como facilitador y terapeuta es mi trabajo, ¿no? Porque al final hay una exigencia. La gente paga un curso, la gente viene para aprender, para llevarse cosas, y al final hay que entrar ahí. Evidentemente entrar no significa llevar a las personas a una catarsis, porque no hay ni tiempo ni es el objetivo, pero sí que tome conciencia. Y la Gestalt es una muy buena terapia para que se dé cuenta, ¿no? La terapia Gestalt durante muchísimos años se llamó la terapia del darse cuenta, y yo creo que ahora está tomando otro cáliz, pero sigue siendo el darse cuenta, la presencia, ¿no? La conciencia. El trabajo del aquí y ahora del actor es la presencia gestáltica. El trabajo de la conciencia es darme cuenta de si estoy delante de una chica o de un chico, qué sensaciones tengo, qué es la conciencia, cómo me siento, sí, qué fantasías tengo. Eso en teatro trabajamos mucho con ello. En la Gestalt también trabaja con la fantasía, la zona intermedia. Qué me digo cuando estoy delante de alguien que me provoca una sensación, una emoción. Trabajamos con las emociones. Todas las emociones son bienvenidas, no quitamos ninguna, ni ponemos más ni menos. Evidentemente hay algunas que transitamos que nos gustan menos, como la rabia, como la tristeza, pero son indispensables para un actor. No podemos trabajar un Hamlet sin vivir esa tristeza, ese apego a la madre, esa necesidad de asesinar. Todo eso son emociones que son tan viscerales y tan humanas, que entonces evidentemente lo podemos llevar a otro lugar, puede ser un Hamlet alegre, pero al final necesitamos transitar estos en ese ratito tengo la oportunidad de hacer lo que no puedo hacer en la calle. Voy a aprovecharme. Esa es la cosa del teatro, ¿no? Eso es lo... Como aquí nadie me ve, como es ficción, me puedo tomar el lujo, permitir de enfadarme, de gritar, decir palabrotas. ¿Cuánta gente hay seducir, que se reprime muchísimo su actitud fuera en la calle, y busca esta válvula de escape para... Es la gran curiosidad, ¿no? Estamos todo el día interpretando, todo el día continuamente, con la pareja, con los padres, con los hijos, con el profesor, en el bar, continuamente estamos interpretando, pero no ponemos conciencia. El teatro como terapia lo que nos permite es poner conciencia, decir, vale, es que yo lo hago así, y entonces tengo un resultado por hacerlo así. Vale, ya lo sabes, ¿quieres hacer algo con eso? Y ahí entra la responsabilidad de la Gestalt, la acción, ¿no? Todo teatro necesita una acción y necesita de un conflicto interno y externo. Claro. Que pasa exactamente igual en Gestalt. Cuando llevas 2 años en Gestalt no te estás enterando absolutamente de nada, y llega un año en Gestalt que dices, ahora me doy cuenta, y ahí entra el conflicto, ¿no? Porque es necesario el conflicto, ¿no? No podemos vivir sin conflicto, y estamos todo el día evitando el conflicto, porque nos da miedo, porque nos desnuda de una forma metafórica, porque nos pone delante de una situación. Exacto, ese es el punto. Y el teatro nos permite experimentar, es un lugar maravilloso de ensayo. Ese es el punto... Para luego ir a la vida. El punto importante, creo que lo que estás diciendo, de enfrentarse a los verdaderos desafíos del mundo, que los intentamos torear como podemos, sin embargo nos giramos y siguen ahí. Y mañana los tenemos delante y seguimos, ¿no? O se los pasamos a otro hasta que nos vuelve de nuevo y no paramos. Esto del teatro me imagino que te ayuda a confrontarlo. Cuando te dice el director, aquí delante tienes, yo qué sé, a tu suegra, que la intentas evitar todos los días, ahí la tienes, dile o seducirla, ¿no? O seducirla, sí. Al final son mecanismos neuróticos como la Gestalt, ¿no? También trabajamos un poco desde ahí, ¿no? Los introyectos, las proyecciones. A lo mejor no entramos tanto en la teoría, pero sí intentamos que haya una pequeña teoría en los cursos para que la gente conozca la Gestalt, porque casi todas las personas que vienen a los talleres, la gran mayoría han hecho algo en Gestalt o han hecho terapia. En los centros que yo estoy son centros básicamente gestálticos. Entonces ya les suena algo, y intentamos que la teoría esté presente también, ¿no? Que es un introyecto, que es una proyección, que es una confluencia. Entonces no entramos a decirle, oye, esto es una confluencia, pero sí que entienda que eso es un mecanismo. Los términos técnicos te los ahorras, ¿no? Estás haciendo pero tú por una eventos metatransferencia. Clarísimamente estás haciéndola. Si viniera Freud, ¿no? Pero sí que como facilitador te sirve mucho, ¿no? Como el enneagrama, como, por ejemplo,
Una de las técnicas que utilizo muchas veces en los grupos es la multiplicación dramática, que es una técnica que bebe del psicodrama, que trabajamos con casos reales, no tanto con ficción, y que a veces el grupo está enganchado en algo, es algo grupal. Hay algún momento que el grupo algo está pasando que no deja estar tirar hacia adelante. Hacemos una multiplicación dramática y esto viene hay un nudo sistémico. Exacto, ahí. Y al final es un poco constelativo también. Entonces trabajas dificultades, escenas temidas. Y al final el teatro es muy sanador porque se generan movimientos muy sanadores. Evidentemente con mucho cuidado y mucho respeto, pero muy sanador. El escenario siempre ha tenido un lugar muy saludable para movilizar. ¿Qué pasa con la resistencia, con estas personas que llegan y tienen ese conflicto o se desnuda o no quieren desnudarse? Me imagino que hay abandono, me imagino que hay gente que se retira porque tiene miedo, porque no lo necesito. Yo creo que esa frase la escucho continuamente, es que no tengo necesidad de pasar por esto. Exacto. Y es precisamente cuando más lo necesitas. Sí, es así, ¿eh? Somos muy hábiles en escaquearnos. Sí. ¿Qué experiencia tienes con esto, Sergio? Bueno, las que tú comentabas. Básicamente hay mucha gente que, siempre hay un tanto por ciento que contamos en los talleres, o yo cuento en los talleres, que lo abandonarán seguramente al 6º mes, ¿vale? Por eso intentamos que los grupos sean grandes y es su propio proceso. A lo mejor no es su momento. Yo he empezado terapias, las he dejado, he finalizado y al final te llega tu momento, ¿no? Como estábamos comentando antes. Yo creo que es importante ver que no verlo como un paso atrás, que la persona no se vaya con la sensación de derrota, sino más bien con la sensación de que no es su momento. Yo intento supervisarlo mucho esto, hablar con la persona, decirle, oye, no pasa nada, no es tu momento. Pero luego estamos los caracteres masoquistas, que nos encanta, que nos encaña, y está el que se queja pero se queda. Y es un buen lugar también. Quiero más porque ve que me va bien, pero hay una pelea, hay un conflicto interno. Entonces, durante el proceso de un año yo hablo mucho con los participantes, intento hacer alguna sesión individual cuando los veo que están encallados. Es decir, no es hacer un proceso solamente de teatro para pasármelo bien, que también es importante eso, sino que haya un acompañamiento terapéutico. Es importante que los oyentes también sepan, ¿no?, que se acompaña a la persona. No deja de ser una persona que está en una situación de fragilidad, se le están moviendo cosas, y eso hay que saberlo sostener. Es decir, ser tallerista o facilitador de teatro con un enfoque terapéutico necesita una experiencia y una responsabilidad como terapeuta. Claro. Y muchas veces el desapego del terapeuta es importante, ¿no? Es decir, ver que una persona le está yendo bien, pero que no es su momento. Y entonces ahí es cuando hay que soltar al participante, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a esto, como tú, Alberto, jugamos siempre con esa... Hay que insistir, sí. Exacto, y se van, vienen, aparece gente nueva, gente que despierta cosas en los grupos, un poco como la vida, ¿no? Los que se van, los que se quedan, los que ya no están, y eso es importante en el grupo, que te da muchas herramientas para afuera. Hay gente que vive muy mal, que se vaya gente del grupo, pero es como en la vida, como si un amigo se te va a vivir a Madrid, o no, pues lo llamas por teléfono, puedes seguir el contacto. Claro, nos da muchos recursos. En cambio de trabajo, hay muchos casos como este. Yo me imagino que la persona que abandona, también el hecho de darse cuenta, porque todos se acaban dando cuenta de que se ha enfrentado a un miedo, activa algo en la persona. O sea, ya no es como era antes tampoco, aunque haya estado un mes o dos. El hecho de darse delante, de enfrentarse al pánico o al no querer atravesar esta barrera, me imagino que le ayuda para dar un saltito más en su evolución. Tarde o temprano le va de hecho, yo creo que todos hemos aprendido un poco así, con la terapia. Al final es encontrar el momento, el lugar, la persona, y evidentemente hay una lucha por mi parte para que la persona no se vaya, hacer todo lo posible, incluso que descanse un tiempo y lo retome si el grupo está de acuerdo un poquito más adelante. Pero al final son cuestiones de procesos personales y que la persona, sobre todo, no se vaya con esa sensación de derrota. Otro curso más que no termino. Bueno, a lo mejor necesita hacerlo así en su vida para que se dé cuenta de que no finaliza nunca nada, ¿no? Y entonces ahí, al final también es intentar no salvar, ¿no? Un trabajo de facilitador o de terapeuta, muchas veces hay esta cosa de querer salvar y no querer salvar a nadie, sino simplemente poner delante una herramienta muy potente, de mucho placer, pero también de mucha removida interna, que facilitará muchos aspectos de la vida de las personas, ¿no? Como del día a día, solo con el hecho de improvisar, cuando hago las puertas abiertas, que son un par de horas, y hago un trabajo muy clásico de la improvisación, la gente se va alucinada, porque dice, es que yo no me imaginaba que llegara a hacer esto.
pues imagínate si le pones conciencia, ¿no? Ujú. Entonces, no sabemos la capacidad que tenemos de improvisar, de generar nuevos personajes. Conciencia y corazón, y ¿sí? corazón, y Cuando- mucha pasión. El teatro Imagínate que le pones la intención de voluntad, más ¿no? poderosa que tenemos dentro y lo haces. Es que es capaz de cualquier cosa. Claro, yo Ujú. recuerdo el trabajo con la voluntad, un ejercicio con los participantes, con la pereza versus la dinámica, un poco la energía, ¿no? Y con una música y conectando con las emociones características de estas dos y estas polaridades. Estamos todo el día entre la pereza, ya me lo harán, no me apetece, al venga, Ya yo me- voy a ya me tomar las pondré. riendas de mi vida Ya y me voy a pondré. poner, ¿no? Ya me pondré. Ya me pondré. Y luego, Mañana, sí, ¿no? como siempre decimos, donde hay un holgazán hay un dinámico. Claro, también. no, Sí, está ahí, estamos- está ahí. Lo único que hay que ver cuál es el que está ahora mismo llamando a la puerta de tu Claro. tu vida, ¿no? Cuál necesitas, porque a lo mejor hay cosas importantes, ¿no? La gente, a medida que van pasando los grupos, se va abriendo, hay un momento también para poder comentar, hay ruedas reparadoras, que la gente comenta cosas que le están pasando. No es todo hacer teatro, sino también hay la parte terapéutica de sentarnos, bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué está pasando? Contarme cosas. Y ahí muchas veces ves, ¿no? Que las personas les están pasando muchísimas cosas en su vida y que necesitan también como su momento de llevarlo a tierra, ¿no? De bueno, respirarlo y de poder compartirlo. Es muy bonito. Ahora que hablábamos de esto del abandono, me viene a la cabeza un caso que tuve yo en un curso de coaching con PNL que hice en Castelldefels, y una de las alumnas notaba, yo ya sentía que había un cierto rechazo al curso, ¿no? Y me dirijo a ella y le dije, ¿qué estás pensando? Que noto algo en ti, ¿no? Y dice, bueno, que esto no me lo creo, además me suena a tonterías, todo mentira, y porque yo soy muy analítica, científica, y esto no tiene ni pies ni cabeza. Y un par de preguntas y dije algo de la niñez, algo te ha pasado en la niñez, intuyo que tienes algún problema aquí con la familia, y se puso colorada, se puso a llorar y salió corriendo, pero corriendo, y no volvió, no volvió. Me dijeron las compañeras, ¿no vas a llamarla? ¿No vas a buscarla? Ha decidido ella irse, por algo será. Claro. Bien, esto ha sido el momento. En la segunda edición del curso estaba allí la primera, se apuntó la primera. Uh-huh. Me dijo, he pasado un fin de semana llorando, algo se removió y he dicho, o me retiro o lo afronto. Y he pasado un año y decido poder con ello, y aquí estoy, ¿sí? Eso me parece un milagro y me parece algo admirable en cualquier persona, ¿sí? El hecho de afrontar el miedo y querer traspasarlo, porque tarde o temprano sabemos que eso se apodera de ti y lo tienes que trascender, sea como sea. Esto en teatro debe ser diario, ¿verdad? Claro, y cuando me estabas contando este ejemplo, pensaba muchas veces esto que te decía, no somos muy hábiles en escondernos, en hacer un poco el flamenco, ¿no? Esconder la cabeza, ¿no? Y entonces yo creo que hay una necesidad grande. Las personas que vienen a los cursos de teatro vienen con una necesidad. Cuando les hago las entrevistas, son personas que les está pasando cosas en su vida, ¿no? Claro que hay unas ganas de disfrutar, porque el teatro disfrutas mucho, pero sí que hay una necesidad de cambiar, y a veces a través de la removida, la persona a lo mejor muchas veces como facilitador no les digo nada, ¿no? Me quedo callado y la persona espera, ¿no? Porque siempre estamos esperando fuera que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ¿ya qué hago yo con esto? Pues encima que te pago, ¿no? Me dirás lo que tengo que hacer. Y bueno, el silencio muchas veces, ¿no? Es un buen... A mí me ha servido mucho el silencio, el que mis terapeutas no me dijeran nada y me dejaran irme cabreadísimo. También es confrontador, estás Claro. esperando una respuesta y... No, como papá y no mamá, llega que siempre me nunca. la daban, ¿no? Pues en este caso no te la doy. Bueno, ahí te la juegas. Es un trabajo en el que te la estás jugando continuamente. Siempre y cuando tengas uno claro, ¿no? En este caso yo tengo muy claro que no quiero solucionar la vida, ni soy ningún iluminador, ningún sabio, más que un currante de esto, que me encanta, me apasiona mi trabajo. Y yo creo que eso se transmite, la gente enseguida lo capta, ve la salubridad de mis talleres, que no hay ninguna fantasía detrás, que es algo muy pasmable, que es el teatro. Entonces al final
yo creo que es importante. Los silencios, en teatro se vive mucho de silencios. Que no he ido a ver una obra de teatro y hay un silencio más largo de lo normal y la gente se empieza a mirar entre ellos en el público me dicen, no, aquí ha pasado, has olvidado el guión. Esto es que el actor nos encanta. ¿Y acabado? Y muchas veces, ¿no? Miras el escenario y dices, y nos miramos con la incomodidad del silencio, ¿no? Una obra de teatro, ¿qué ha pasado, no? No pasa nada, que es que necesitamos del silencio, a veces para que nos remueva. Expresa más que el propio verbo. Y a mí me ha servido un montón cuando a mí me lo han hecho, ¿no? El tema es cuando nos quedamos ahí enganchados y empezamos ¿no? en la crítica, ¿no? Este no entiende, ¿no? Analíticamente. En teatro, igual que en Gestalt, decimos aquello de no lo pienses tanto, házmelo, ¿no? Ponte ahí, actúa y haz lo que te pide el papel de tu vida. Deja la y mente ahí fuera. Exacto, ¿no? Y es muy difícil, hay un proceso ahí de mente. Claro, no hacer juicios, claro, no hacer juicios. No analizar lo que te está pasando. Cuando una persona va a buscar el teatro, no hacer juicios, cuando ahí fuera, en la calle, el teatro es puro juicio. Claro. Sergio, ¿cómo lo explicas tú esto? Claro. ¿Cómo lo explicas tú? Este actor, este personaje, lo odio porque es malo, es malvado. Es que se basa en el juicio. Claro, por eso te decía que el actor que tiene la corriente más artística necesita vaciarse con todo lo que conlleva eso, ¿no? Y eso es lo que intentamos en este tipo de cursos con un tiempo limitado, ¿no? Porque es un año. Pero sí, a veces son intensivos de fin de semana. Pero siempre la persona se ha abierto una puerta para investigar más. De hecho, los grupos hemos tenido gente que venían del mundo empresarial y de pronto se han apuntado a un curso de actriz y han seguido por ahí. Porque moviliza mucho el teatro realmente. Cuando uno se da cuenta de cómo va por la vida y que necesita ir de otra manera, las resistencias bajan de una manera. Pero pasan cosas, claro. Pasa que a veces dejas de gustar a la gente, a veces la gente dice, oye, qué raro estás diferente, ¿no? Pues claro, porque me estoy mirando, me estoy observando, estoy poniendo luz en las zonas oscuras de mi vida. Uh-huh. ¿Cómo lo haces con teatro? Bueno, pues si el teatro, esto es para pasártelo bien. No, el teatro tiene una vertiente muy, muy de mucha conciencia, uh-huh. ¿no? Y entonces, básicamente trabajamos desde ahí, ¿no? Poner luz en las zonas oscuras, y eso mueve, y eso enfada. Muchas veces quien no ha salido de un grupo, una terapia, muy enfadado porque nos han tocado, ¿no? También pasa a veces que no es por eso, ¿no? Porque a veces pues no hay feeling con el terapeuta. Pasa a veces que las personas vienen y pocas, pero porque la gente busca, sabe quién eres, qué has hecho, la gente se informa, no sí. Cae porque sí. Y yo siempre digo que la gente, si se apunta a teatro, que hace en un grupo de teatro que sabe que va a tener que salir a un escenario y no está en un grupo de pintura o en un grupo que estás tú solo pintando al fin y al cabo, ¿no? Y es porque claro, nos queremos... no depende solo de tu energía. Claro, queremos que nos vean. Queremos que nos vean. Estamos todo el día haciendo las 20.000 piruetas de... la mano como el burro aquel, ¿no? Que claro, para que nos vean. Estoy aquí. Claro. Y necesitamos eso, ¿no? Entonces, cuando cae alguien en el teatro y no quiero salir al escenario, siempre les invito a salir y actuar porque algo cambiará. Si te quedas sentado es lo mismo de siempre. A ver, no sé, que la persona esté muy removida y se le da un espacio, ¿no? Evidentemente no se fuerza a nadie a salir al escenario. Pero la invitación es sal. Es que estoy nervioso, sal con nervio. Vamos a hacer un personaje nervioso. Camina por el escenario. ¿Qué te está pasando? Estoy más nervioso. Sigue. ¿Qué quieres hacer? Pues seguir caminando. Y al final la persona... Y necesito gritar. Pues grita. Y todo eso, a ser un tipo de terapia muy expresiva al teatro, da rienda suelta a algo que esa persona necesita. Claro. De gritar. Claro. Hacemos técnicas gestálticas como la silla caliente o la silla vacía. Muchas veces el escenario necesita de otro actor, necesita algo vacío para decirle a alguien algo que no le pude decir en su momento y lo llevamos al aquí y ahora. No, es que hace tiempo... No, llévalo. Tienes esta persona delante. ¿Qué le quieres decir? Pues le quiero decir esto, le quiero decir lo otro. Vale, ponte en su lugar. Y estas técnicas gestálticas llevadas al teatro, porque no deja de beber. O sea, bebe de ahí la Gestalt. Bebe Fritz Pels, era un amante del teatro, estuvo en la Living Theatre en Estados Unidos, que era una especie de la Fura dels Baus de los 70, eran unos actores locos que utilizaban todos los elementos disponibles, a veces simplemente un actor en el escenario, y él siempre hablaba de las técnicas de Moreno que también eran psicodrama, muy dramáticas. Exacto, sí. Exacto, pero Pels cogió de ahí todo lo que eran las dinámicas, los cambios de roles, que esto viene del psicodrama también, ¿no? Siéntate tú, que se levanta alguien del público y va a hacer tu personaje. A ver cómo te ves tú desde fuera haciendo esto. O sea, pues me veo desde fuera y pues no me gustó tanto, o me gustó más aún, o el feedback del grupo, ¿no?
es que yo me veo muy mal en el escenario. De pronto te giras al público y dices a los compañeros, ¿cómo lo habéis visto? Pues yo te he visto estupendo, tío. Te he visto súper bien, te he visto como muy coherente. Eso es la autoimagen, claro, un problema de autoimagen, de autoconcepto. El autoconcepto. Eso Y desde ahí las técnicas gestálticas son muy buenas. Se trabaja muy bien desde aquí. Claro. Y esas dos es una conjunción muy buena para despertar la conciencia de la persona y al final que se haga responsable de su vida, ¿no? Que es lo que genera el cambio. Claro. La actitud que tú tomas, la acción que tú tomas, versus a eso que te está Claro, en muchas ocasiones te preguntan las personas, no, esto no lo hago porque tengo miedo, que precisamente cuando tienes miedo de algo, yo te aconsejo que si tienes miedo de algo lo intentes hacer, a no ser que sea algo que perjudique mucho al resto de las personas, o a ti mismo, evidentemente lo tienes que intentar, si no es ecológico, como decimos, no lo hagas, ¿no? Pero, oye, me da miedo la montaña rusa, súbete a la montaña rusa, porque es que tu esencia te está pidiendo que te subas a la montaña rusa. Y ahí debe ser lo mismo, en lo que tú dices, sal fuera, combate esto, supéralo y verás cómo has dado un pasito más en tu crecimiento. Estoy seguro que esto es prescriptivo para todas las personas del mundo, ¿no? Yo creo que al final es un pequeño paso, ¿no? Es dar un paso. Los miedos son este concepto que tenemos nosotros de algo que podría suceder, que cuando se realiza vemos que no es para tanto, que la intensidad es mucho menor y a veces ni siquiera sucede. Exacto. Ostras, me he sentido mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Y esto es la receta que yo aconsejaría a muchísima gente, ¿no? Y en el mundo del teatro mucho más. Imagínate la autoconfianza, cuando te das cuenta que ese miedo nuclear que está ahí diciéndote no lo hagas, de pronto lo haces, es una satisfacción como cuando eras niño y aprobabas algo que te costaba un montón. Ostras, qué fácil ha sido. Hostia, qué fácil, oye, pues yo quiero más. Claro, eso genera mucha adicción, ¿no? El teatro al final es un lugar donde la gente quiere, hay un enganche, ¿no? Quiero más, donde puedo hacer más cosas, ¿no? Y al final yo creo que hay que quitar un poco el hierro a veces también del exceso de protagonismo, y en el teatro muchas veces... De esto te quería yo hablar, es decir, las personas que llegan a tus cursos que dicen... Bueno, no lo dicen, porque seguramente no lo dirán, pero tú intuyes que son personas que les gusta destacar o que van buscando el agrado de los demás. Hay unas personas que van siempre buscando la aprobación y encima el aplauso, porque estos deben ser duritos de tratar, ¿no? Bueno, estos son duros. Lo que pasa es que estos, cuando los confrontas, este tipo de caracteres que son hiperseductores, que van siempre deambulando por grupos y que nunca se quedan en ningún sitio, seducen a un grupo, se van a otro, o los que tienen, ¿no? Los que quieren dirigir el taller, ¿no? Por eso te decía que dejo muy claro los roles, no de una forma autoritaria, sino simplemente es para facilitar que tú actúas, te olvidas de dirigir y yo te dirijo, lo haré lo mejor o peor, habrán días que te gustará más, otros menos, pero así tú te olvidas de dirigirte, ya te diriges en tu vida, ¿no? Cuando salgas fuera tienes que coger el coche, cómo lo cojo, hacia dónde voy. Entonces, muchas veces pasa que este tipo de carácter se acaban marchando, ¿no? Porque hay un momento que el grupo les pilla. No caben. Los pilla, ¿no? Entonces el grupo se empieza a enfadar. Ya está, ya te hemos pillado. Nos puedes mostrar otra cosa más. Y entonces ahí se le da la oportunidad de que confronte. O se van, y si se quedan es con un cambio grande, porque ahí siguen seduciendo, pero ya son conscientes de que eso ya no gusta tanto. Porque al final lo que estás generando ahí en tu vida es... no acabas vinculando nunca con nadie, nunca acabas realmente estando de verdad. Es individualismo, ¿no? Exacto, y al final ves que el colectivo se da cuenta de tu peli, ¿no? Y no te lo compra. Te lo 3 del enneagrama. Exacto, ¿no? Esa imagen. El 7 también tiene mucho de eso. Sí. Pero sí que hay esta cosa, ¿no? De, hostia, aquí sí que me están viendo el culo, ¿no? Ahí está. Aquí me la acaban de ver, aquí sí que se han dado mucho traje cuenta. Que llevas, estás completamente expuesto. Estás expuesto, estás desnudo, y a veces es muy satisfactorio y a veces se van. Es lamentablemente el otro extremo, el tímido. El teatro está súper indicado para el tímido. Todos los actores que yo conozco dicen, yo era muy tímido, por eso empecé a hacer teatro. Es una frase clásica. Clásica, y aparte que es cierta, o sea, no el actor de por sí... puede haber algún tipo de carácter en que son muy dados a mostrarse, a salir en televisión y tal, pero el actor así, digamos, de método, un actor bien trabajado, difícilmente se suele ver mucho en televisión, haciendo entrevistas, suelen hacer cosas muy concretas, porque al final el actor es muy reservado, tiene una vida interior muy potente, ¿no? En la que tiene necesidad también de resguardarse, de
hay mucho movimiento en un actor continuo, ¿no? De texto, de trabajo duro, de 2 meses de ensayo, de texto, de esto sí, eso que te decía antes del embudo, ¿no? De que tú tienes una idea de un personaje y de pronto llega el director y te dice, esto no sirve, ¿no? Entonces, al final, el trabajo es ese, ¿no? Como el vacío de uno, y condensarlo todo en una pequeña... La gota que haya el perfume. Exacto, ¿no? La esencia, ¿no? Está muy bien. Cuéntanos en qué estás metido ahora, Sergio, en qué estás trabajando. Bueno, ahora mismo voy a abrir un grupo en una escuela en Tarrasa de teatro como terapia de una duración de 1 año, que es porque esto de los formatos está cambiando muchísimo, entonces te tienes que adecuar un poco a la necesidad de la gente, y entonces es un formato de sábado tarde, una vez al mes, durante 1 año, en el que nos embarcamos en lo que yo llamo un viaje escénico, en el que la persona hace un viaje, se despide de una serie de cosas para llegar a un lugar le dice que adiós necesita. a su antigua vida y exacto, hay una cosa muy mágica, muy metafórica, y es un trabajo muy elaborado de muchos años. Y luego en Barcelona también estoy llevando grupos de terapia y tengo en mente un proyecto para intentar llevar todo lo que es el tema teatral a las escuelas, a la empresa, también lo estoy llevando, todo lo que es trabajo para miedo a hablar en público, todo el tema más de ventas, todo lo que es role-playing, el famoso role-playing, que ahora está como estas dinámicas mucho, grupales, para poderlo llevar en resolución de conflictos, funciona muy bien. Para abogados también hice un trabajo muy interesante en el Colegio de Abogados para todo lo que ellos llaman trabajo de sala, ¿no? Que es esto tan... Tienen que hacer una performance tan mítico como Perry Mason, ¿no? Muchas veces ellos notan que tienen que actuar, ¿no? El abogado tiene esta cosa muy de imagen, ¿no? Entonces me pidieron hacer una cosa muy concreta. Entonces la empresa está viviendo también muchas de estas metodologías vivas, expresivas, y que necesitan un poco de... Entonces estoy ahora en Tarrasa, estoy en Barcelona. Todos los ámbitos, los políticos son pura... Ya no te digo pura falsa, sino puro teatro. Puro teatro, ya lo puedes decir, sí, no. Ves su comportamiento y cada día te preguntas por qué lo hacen. Y bueno, los que sabemos un poquito del ser humano sabemos que lo hacen porque lo tienen que hacer, es un rol que han adoptado, pero mucha gente se rasga las vestiduras y, como se dice, se hiperventilan, ¿no? Sí. ¿Qué hacen los políticos? ¡Están locos! Hay que comprenderlo todo esto, hay que ponerse en la piel del otro y darse cuenta de que están Claro, la crítica es muy fácil, sí. La crítica, normalmente cuando vemos un político hay mucha quietud, muy sostenido, y ahora empezamos a ver políticos más aspavientos, ¿no? Que están enfadados, que sacan su enfado y de pronto contemporaneizando, exacto, ¿no? Y ahí hay un buen trabajo teatral, ¿no? Porque al final en el teatro lo que queremos es que la persona deje la quietud para pasar a la acción, ¿no? Entonces todo vale en el sentido de que si tú mueves los brazos y tú eres una persona que necesita elevar la voz o bajarla, está bienvenido. El teatro, ensáyalo, no vas a ir todo el día gritando por la calle, ni vas haciendo espavientos, pero aquí es un lugar para que tú ensayes esa energía y a ver dónde te lleva. La gesticulación, el movimiento está... Y en política estamos como muy encorsetados, muy en la imagen... Pero bueno, un cambio en todos los niveles de la sociedad está habiendo un cambio importante que espero que tenga un final positivo para todos. Yo creo que sí, y todos estamos un poco por los que facilitamos desde hace tiempo el tema del crecimiento, como tú, Alberto, también estamos en esa labor, ¿no? Intentar llevar lo que sabemos. Granito. Bueno, pero es aquello del efecto dominó, ¿no? Cuando tiras una piedra a un estanque, se hace estas ondas, mariposa, este efecto, ¿no? Que al final es una red, ¿no? El aleteo de una mariposa aquí genera un tifón en Bangkok, no sé dónde. Exacto, ¿no? Yo creo que al final es como se cambian las cosas. No queramos la paz en el mundo, sino queramos la paz en nuestro entorno más directo. Es la vibración la que genera los grandes cambios en la humanidad. Exacto. Y el teatro es un lugar pequeñito que genera mucha red. Pero el trabajo en grupo es muy bonito y es muy edificante. Yo recomiendo un taller de Sergio, he asistido en alguno y me ha parecido muy enriquecedor y además con mucha profesionalidad. Se le puede encontrar en la Casa Ámbar, ¿sí? En la Casa Ámbar. Y a partir de septiembre en el Espai Emocionart, en Tarrasa, en la calle Volta 1. Y en principio estoy en estos dos espacios, Casa Ámbar cerquita del Lesseps y en Tarrasa en el Espai Emocionart.
Pues te deseamos mucho éxito en todo tu trabajo, te vigilaremos de cerca, eso Muchas sí. Gracias. Lo podéis encontrar pues en las redes sociales como Sergio Baños, Sergio Baños Rodríguez, o Teatro como Terapia, o Gestalt Coach PCN en Twitter. Muy bien, pues todo un placer y igualmente, Alberto, la gracias semana por que la viene invitación. volvemos a estar aquí para hablar de otro tema que seguro que es apasionante, porque todos los que traemos son puro enganche como el mundo del teatro. Hasta la semana que viene, Más allá de la ciencia. Gracias por escucharnos. Gracias.